La medida para empalmar o unir un empalme cola de puerco dependerá de su mena. Entre más gruesa su mena, mayor debe ser la longitud del empalme. En mi caso yo la hice de 26 centímetros. Generalmente si nosotros tenemos una mena de 5 milímetros, entonces eso lo multiplicamos por 3, lo cual sería 15 milímetros. Y lo convertimos a centímetros si lo queremos utilizar en centímetros. Y esa sería la medida que usaríamos para hacer el empalme. Y así sucesivamente, dependiendo siempre de la mena. En este caso yo la hice de mayor longitud, por motivos de explicación. Para que no se nos vaya descolchando la cuerda mientras trabajamos con ella, además que para mayor comodidad, colocaremos en la base de nuestro empalme un hilo o un pedazo de tape delgado, para mantenerlo sujeto mientras trabajamos. Una vez terminado el empalme, ahí sí procederemos a quitarlo. Yo lo hice con 3, también se puede con 4, es el mismo proceso. Una vez separados los hilos, pasaremos a crear la unión entre ellos. Fíjense bien en este paso, porque tiende a confundir un poco. El secreto está en que todos deben ir encima del que les precede y por adentro del anterior. Comenzamos creando un primer seno, luego encima del primer seno crearemos un segundo seno y con el último hilo crearemos un tercer seno que pasaremos por encima del segundo seno, y este tercer seno lo introducimos dentro del primer seno, quedando al final esta unión. Se formará como un pequeño recuadro, luego lo socamos hasta donde podamos. Después comenzamos a introducir los cabos dentro de la cuerda. Debe ser de forma alternada. Pasamos por encima de un hilo, luego por debajo del siguiente hilo, después por debajo, luego por encima, luego por debajo, luego por encima, y así sucesivamente hacemos con todos los cabos. Comencemos con el primer cabo. Primero lo introducimos en el primer hilo. Chavos, siempre trabajen en dirección contraria al sentido que tiene la cuerda, así como pueden ver en las imágenes. Hacemos lo mismo con el segundo y tercer hilo. Ya introducimos la primera vuelta con los hilos. Como esta fue por debajo, la siguiente será por encima y luego por debajo. Nunca vayan a meter dos cabos en un mismo hilo, siempre deben ser por hilos diferentes. Si en algún momento meten un cabo por un mismo hilo, eso significa que lo llevan mal y deben verificar dónde comenzó el error y comenzar de nuevo desde ahí. Recuerden, esto se hace con paciencia, más cuando se viene comenzando a aprender, así que no se me vayan a desesperar. Quiero aprovechar para mandar un saludo a mi amigo y hermano Scout Samuel hasta la tropa 1 de San Pedro Sula. Recuerdo que casi lo hice llorar con este empalme. Samuel, mi estimado, un saludo hasta donde estés viendo el video. Sé que te vas a reír cuando te acordes de eso. Una vez que hayamos podido hacer esto, los demás empalmes serán más sencillos de realizar. Por último, procederemos a quitarle bien sea el hilo que utilizamos o el tape. Al final nuestro empalme cola de puerco queda de la siguiente manera. Miren qué bonito. Este empalme sirve para rematar permanentemente el cabo de una cuerda. Muchas personas lo que hacen es amarrarle un alambre o algo por el estilo. Este empalme es más fuerte y de mucha mejor calidad que hacer eso. Siempre que quieran que sus cabos no se suelten, mejor hagan este empalme y no amarren la punta. En este tipo de empalme, la medida de escolchar será 6 veces su mena. En mi caso descolché la cuerda con una medida de 26 centímetros. Su medida puede variar. Pasamos a colocarle tape o hilo. Cualquiera de los dos podemos usar. Luego calculamos la medida que deseamos de la gasa, tape o hilo. Lo colocaremos en dos puntos, al final de descolchado y al principio de la gasa, para mantener la cuerda sin que se nos descolche y trabajar más cómodo. Pongan mucha atención en esta parte de cómo lo van a introducir. Nombraré a los cabos para mayor comprensión de derecha a izquierda con 1, 2 y 3. Agarraré el cabo 2 y lo introduciré en la cuerda que debe estar colocada en forma contraria a como está torcida, quedando así de esta manera. Luego agarraré el cabo 3 y lo introduciré en el hilo que está a la par de donde introduje el cabo 2. Ojo, no en el mismo, sino en el que está a la par. Quedando de esta manera. Luego el cabo número 1 pasaremos a introducirlo por la parte de atrás, en el hilo que sobró. Una forma sencilla de verificar que todos los introdujimos bien es viendo que los cabos van en direcciones diferentes alrededor de la cuerda. Siempre, antes de continuar con el empalme, verifiquen eso.
Luego tomamos el cabo 2 y comenzamos a introducirlo de manera alternada en los demás hilos de la cuerda. Lo introdujimos en el primer hilo, luego no lo introduciremos en el segundo, pero sí en el tercero. No en el cuarto, pero sí en el quinto, y así sucesivamente, como lo hicimos en el empalme cola de puerco. Recuerden no avanzar solo con un cabo, sino que vayan haciéndolo por vuelta. Es decir, que una vez que terminen con los 3 cabos, vuelven a comenzar con los 3 cabos. No vayan a avanzar con un mismo cabo 2 veces, sino que vayan haciéndolo por vuelta. Una vez que terminemos, procederemos a quitar el tape o el hilo. Al final del empalme, gasa francesa o encapilladura en extremo, como le dicen otros, pero lo que pasa es que el otro nombre es más enredado. A mí me gusta más decirle solamente gasa francesa. Al final queda así. El empalme, gasa francesa o encapilladura en extremo sirve para formar gasas en la punta de cualquier cuerda. Las gasas pueden tener muchas aplicaciones. En el empalme llamado corto, la medida del descolchado puede variar de entre 4 a 8 veces la medida de la mena. Comenzaremos colocando tape o hilo en el punto hasta donde llegaremos a descolchar. Luego uniremos la cuerda alternando sus cabos. Nunca un cabo debe de ir por el mismo lado, siempre debe estar puesto de manera diferente. Una vez hecho esto, pasaremos a alternar los cabos por los hilos de toda la cuerda contraria, como lo hemos venido haciendo con los demás empalmes. Recuerden que la forma en que se avanzará debe ser por vuelta, es decir, cabo 1, cabo 2, cabo 3, luego cabo 1, cabo 2, cabo 3 y así sucesivamente para ir avanzando. No vayan a meter un cabo 2 veces, sino que debe ser por vuelta. Y además, la cuerda donde meteremos los cabos debe estar en forma contraria a su torcedura. Hay dos maneras de hacer el empalme. Una es terminando toda una parte y luego terminando la otra parte. Esa es una forma, que es la que hago yo aquí en el video. Y la otra forma es introduciendo los primeros 3 cabos en la cuerda, luego los otros 3 cabos en la cuerda, después socar, luego volver a introducir los cabos de la derecha, por decirlo así, luego los cabos de la izquierda, luego volver a socar y así sucesivamente hasta terminar. Pueden realizar cualquiera de las dos, la que más les guste. Cuando terminamos de hacer el empalme, pasamos a darle una vuelta sobre algo firme para que los cabos se acomoden mejor y luego procedemos a quitarle el tape o hilo que le pusimos al principio. Al final el empalme queda de esta manera. Este es un método que sirve para unir permanentemente dos cuerdas que poseen igual mena. Si esa cuerda la van a utilizar para meterla por un agujero, asegúrense antes de que el agujero sea más grande que el tamaño de la cuerda, porque este empalme provoca que la mena de la cuerda sea aún mayor. En el empalme llamado central, es una mezcla del empalme corto y el empalme gasa francesa. Comenzamos calculando el espacio que queremos del ojal o de la gasa. El tamaño de la gasa o del ojal será el largo de la porción traslapada. Entre más traslapemos la cuerda, mayor será la gasa. Colocamos tape o hilo hasta donde descolcharemos. Luego procedemos a realizar el entrelazado de los cabos con la otra cuerda. El entrelazado es el mismo que hicimos en el empalme gasa francesa. Una vez hecho el entrelazado, podemos observar cómo queda la gasa o el ojal, o el ojo, o el agujero, o la pelotita, como le quieran decir. Recuerden, entre más entrelazado tenga, mayor será la gasa. Después procedemos con la parte del empalme, tal y como lo realizamos con el empalme corto.
Al final, como siempre, pasamos a quitarle el tape o el hilo. Este empalme es conocido como empalme central o encapilladura central. Ambos nombres son correctos. Este empalme sirve para hacer una gasa haciendo uso de 2 cuerdas. Espero que todo haya quedado claro en cuanto a nudos de primera clase. En el próximo tutorial veremos varias clases de nudos. En ese tutorial no me extenderé como en estos otros tutoriales que he hecho, sino que me limitaré a hacer los nudos y a nombrarlos nada más por su nombre. Después de este tutorial pasaremos al siguiente tutorial, que será haciendo una cuerda haciendo uso de la naturaleza. Y con eso daríamos por finalizado el tema de cabullería y entraríamos al tema que más votos obtuvo. Les invito de paso a votar por el tema que más les guste de los que aparecen aquí. Agregaré un último tema de los que ya están acá. El tema será apreciaciones. Ahí veremos cómo calcular distancias utilizando el método del cuerpo, el método de paso al caminar, el método del oído, el método con la bicicleta y el método del triángulo. Y también miraremos las apreciaciones orientadas a alturas, haciendo uso del método del bordón, método de 1 a 10, método de la cuerda, método de sombra y el método del leñador, que es mi favorito. También quiero agradecerles a cada uno de ustedes por sus buenos comentarios y sus likes en mis videos. E invito a los que no se han suscrito a que lo hagan y de esa manera sean parte de esta familia aquí en YouTube. Ahora sí me despido de ustedes, fue un gran placer haberles visto. Sean felices.